¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les saluda el profesor Aaron Calderón, especialista en física, y hoy día les hablamos acerca de la termometría. Las primeras ideas: debes de saber que en esta parte de la física vamos a dedicarnos a estudiar las mediciones de la temperatura, y para ello empecemos por definir qué cosa es la temperatura. Pues esta es una magnitud física de tipo escalar que mide el grado de agitación que presentan las moléculas de un cuerpo, y el valor de la temperatura, obviamente por esta razón, está ligado íntimamente a la energía cinética media que esas moléculas en un cuerpo presentan. Adicionalmente, debes de saber que los aparatos para medir las temperaturas son los termómetros, que seguramente tú ya conoces algunos, como el clásico termómetro de mercurio. Y bueno, en esta última época hemos estado viendo muy de cerca los famosos termómetros láser. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres medir las temperaturas que son muy altas? Puedes usar un aparato llamado pirómetro. Estos aparatos sirven para medir temperaturas altas. Tenemos pirómetros como el de acá, el de una esfera, o pirómetros también que son tipo láser. A continuación, hablemos ahora de las escalas termométricas. Y cuando hablamos de escalas termométricas, nos referimos a la graduación que va a presentar un termómetro con el cual desarrollaremos la medición de la temperatura. Uno de los termómetros más antiguos que se construyeron fue diseñado por Gabriel Fahrenheit, que construyó un termómetro utilizando una sustancia muy sensible al calor, que es el mercurio. Para medir la temperatura vamos a tener que definir con qué escala trabajamos. Generalmente nosotros vamos a utilizar 4 escalas muy reconocidas a nivel mundial: la escala Celsius, la escala Fahrenheit, la Kelvin y la Rankine. Además, debes de saber que para construir las escalas termométricas se pueden tomar puntos fijos de referencia, como son el punto de fusión del hielo o el punto de ebullición del agua. Debes de saber además que las escalas termométricas se dividen en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos a las escalas relativas, que fueron aquellas que se construyeron tomando como referencia dos puntos relativos. Uno de ellos, el punto de ebullición del agua, y el segundo punto, el de fusión del hielo. Dentro de este grupo de escalas relativas tenemos a la escala Celsius o centígrada y a la escala Fahrenheit. Debes de saber que en estas escalas sí se aceptan temperaturas con signo negativo. Además, el otro gran grupo es el de las escalas absolutas, llamadas de esa manera porque cuando fueron creadas tomaron como referencia al cero absoluto. Profesor, ¿qué es el cero absoluto? Es, en teoría, la temperatura a la cual dejaría de haber agitación molecular. Estas escalas absolutas presentan o contienen a la escala Kelvin y a la escala Rankine. Su valor cero coincide con el cero absoluto y no pueden tomar estos valores negativos de temperatura. Es muy importante que tú entonces conozcas de estas 4 escalas termométricas: la Celsius o centígrada, la Fahrenheit, la Kelvin y la Rankine. ¿Qué te parece si ahora vemos la comparación entre las escalas termométricas? Mira, acá tengo un termómetro que mide temperaturas en Celsius. A continuación, otro termómetro que me mide las temperaturas en Fahrenheit, un termómetro más que mide las temperaturas en Kelvin, y un cuarto termómetro que va a medir temperaturas en Rankine. Y ahora voy a comparar 3 situaciones muy conocidas. Imagínate que introduces estos termómetros en agua que está hirviendo, justo en el momento en que el agua está en su punto de ebullición. Chicos, deben de saber ustedes que cuando yo introduzco estos termómetros en el agua que está hirviendo, en el punto de ebullición del agua, en el termómetro centígrado se marcará una lectura de 100. En el termómetro Fahrenheit, una lectura de 212. En el termómetro Kelvin, una lectura de 373. Y en el termómetro Rankine, una lectura de 672. Profesor, pero estamos midiendo un mismo evento. Exacto.
Fíjate que para un mismo evento, en este caso se trata de la ebullición del agua, mis termómetros registran valores distintos porque evidentemente estoy en diferentes escalas, pero todas estas temperaturas, 100, 212, 373 y 672, están midiéndome la temperatura de un mismo evento, en este caso la ebullición del agua. Ahora, si estos termómetros los introduces justo cuando el hielo se va a derretir, hablamos del momento en el que el hielo se funde a una temperatura centígrada de 0 grados. En Fahrenheit, esa temperatura para la fusión del hielo sería 32. En Kelvin, el valor sería 273 y en Rankine sería 492. Nuevamente, observa que para el mismo evento, en este caso fusión del hielo, las lecturas que registran cada uno de mis termómetros son diferentes. Además, ya hemos mencionado a la temperatura supuestamente en la que dejaría de existir agitación molecular, el cero absoluto. El cero absoluto es, en teoría, aquella temperatura a la cual las moléculas de un cuerpo dejan de agitarse. ¿Cuánto registraría un termómetro centígrado en el momento del cero absoluto? Su valor sería menos 273. En Fahrenheit, el termómetro registraría menos 460. Y en Kelvin, junto con Rankine, la lectura que se registra para el cero absoluto equivale a 0. Si tú observas, al comparar las lecturas que se obtienen en estos termómetros, no necesariamente te dan valores iguales. Para un mismo evento, yo puedo obtener una lectura para el termómetro centígrado, otra para el Fahrenheit, otra para el Kelvin y otra para Rankine. Lo que tú tienes que saber después de esta sesión es cómo convertir una temperatura que esté en una escala a cualquier otra. Y para eso yo te voy a solicitar que escojamos un evento totalmente distinto a los que ya hemos visto en la gráfica. Un evento cualquiera. Vamos a suponer que en este evento yo mido la temperatura con el termómetro Celsius y me sale el valor de C. Si mido con Fahrenheit, el valor que obtengo es F. Si mido con termómetro Kelvin, me sale una K como valor. Y si mido mi temperatura para este evento con un termómetro Rankine, me sale una R. Lo que yo necesito es relacionar estas temperaturas y aprender a convertirlas. Y para eso te pido que me acompañes para hablarte acerca de las fórmulas y las conversiones de temperaturas. Pues ya debes saber, para empezar, esta parte, que existen dos temperaturas que tú puedes convertir. Puedes convertir lecturas y puedes convertir variaciones. Profesor, ¿y cómo sé que es una lectura? Bueno, la recomendación. Generalmente las lecturas tú las encuentras porque aparecen como una temperatura inicial o una temperatura final. En este caso, que tú estés ante una lectura, usa la siguiente fórmula. Mira lo que dice. La lectura en la escala centígrada sobre 5 equivale a la lectura en la escala Fahrenheit menos 32 sobre 9 y equivale a la lectura en la escala Kelvin menos 273 sobre 5 y esto finalmente es equivalente a la lectura en la escala Rankine menos 492 sobre 9. Definitivamente que acá tú tendrás solamente que considerar aquella expresión donde está la temperatura que deseas convertir y la comparas con aquella expresión donde está la temperatura a la cual quieres llegar. Es decir, si tú quieres convertir de Celsius a Fahrenheit, solo deberás trabajar con esas dos primeras expresiones de tu igualdad. Si quieres convertir de Fahrenheit a Rankine, solamente deberás comparar en esta igualdad las expresiones donde están esas temperaturas que deseas trabajar. Muy bien. Esto es para las lecturas. No te olvides que una lectura suele venir como temperatura inicial o temperatura final. Y para convertir variaciones, ya las variaciones tenemos otra fórmula. Además, te debo de mencionar que una variación comúnmente tú la encuentras porque está antecedida de las siguientes expresiones. Aumenta en tantos grados o disminuye en tantos grados. Cuando tú veas una temperatura que está acompañada de estas expresiones, ten en cuenta que estás ante una variación. Y para convertir variaciones tenemos la siguiente fórmula. Mira, variación en la escala Celsius o centígrada sobre 5 equivale a la variación en Fahrenheit sobre 9
a su vez equivalente a la variación Kelvin sobre 5 y al final a la variación Rankine sobre 9. Definitivamente que también de acá debes escoger solo la temperatura de origen y la temperatura de destino para hacer cumplir estas igualdades de variaciones. Entonces, y en consecuencia, tú tienes que determinar qué es lo que vas a convertir dentro de tu ejercicio, si una lectura o una variación. ¿De acuerdo? Listo, vamos con unos ejemplos. A ver, ejercicio número 1. La temperatura normal del cuerpo humano es de 98,6 grados Fahrenheit. Una persona con fiebre puede registrar una temperatura de 104 grados Fahrenheit. ¿Cuáles son los valores de estas temperaturas en Celsius? Pues bien, cuando le miden la temperatura a un ser humano usando un termómetro Fahrenheit, acá me dice que aún no ha tenido una lectura de 98,6 Fahrenheit. Y la persona estando con fiebre ha registrado 104 Fahrenheit. Es obvio, chicos, que estas temperaturas son lecturas. Recuerda que para convertir lecturas se trabaja con las fórmulas que corresponden. ¿Qué tal si empezamos por la temperatura de 98,6 Fahrenheit? Es una lectura. Y para eso decimos entonces, la lectura centígrada sobre 5 equivale a la lectura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vamos a reemplazar en lugar de la lectura Fahrenheit el valor de 98,6. Reemplazamos 98,6 menos 32, vamos a resolver, eso es 66,6. Ahora lo vamos a dividir con 9 y eso te sale 7,4, que luego se multiplica por 5 y ya he hecho la conversión habiéndome salido 37 grados, obviamente, Celsius. Esta es la temperatura cuando la persona no tenía fiebre. Luego me dice que cuando la persona está con fiebre, ha registrado 104 Fahrenheit. Voy a convertir esta otra lectura. Nuevamente, la misma relación. Lectura Celsius sobre 5 es igual a lectura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Recuerda reemplazar que en Fahrenheit ahora la temperatura es 104. Vamos a reemplazar y a resolver 104 menos 32. Eso es 72, que dividido con 9 me da 8. Y finalmente la lectura, que era 104 Fahrenheit convertida a Celsius, me sale 40 grados Celsius. Por lo tanto, buscamos en nuestras alternativas aquella que tenga estas dos temperaturas en Celsius, 37 y 40 Celsius. La respuesta, la alternativa E, para este primer ejercicio en la cual estamos haciendo nuestras conversiones de temperaturas. Ejemplo número 2. La temperatura de ebullición de un metal es 5000 grados Fahrenheit. ¿Cuál será esta temperatura en Kelvin? Nuevamente, te pido que me acompañes a convertir esta temperatura que está en Fahrenheit a Kelvin. Profesor, ¿y la temperatura que me registra el dato, 5000 Fahrenheit, es lectura o es variación? Dice claramente que esta es la temperatura en la cual un metal llega a su punto de ebullición. Entonces es una lectura. Como lectura, tú ya sabes que de Fahrenheit a Kelvin la relación es la siguiente. Si quieres convertir de Fahrenheit a Kelvin, Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a la lectura Kelvin menos 273 sobre 5. Vamos a reemplazar que en Fahrenheit hay 5000 grados. Le quitas 32 y eso sería 4968, que luego se divide con 9 y te sale 552. Este 552 se multiplica por 5, dando lugar a 2760, igual a la lectura Kelvin menos 273, y finalmente despejando Kelvin te sale la lectura 3033 Kelvin, la respuesta alternativa D. Entonces, como ves, aplicar las fórmulas ya prácticamente se convierte en una tarea matemática. Recuerda que hay que reconocer si lo que vas a convertir es una lectura o si vas a convertir una variación, porque las fórmulas para realizar estas conversiones son totalmente diferentes. En un ratito más desarrollaremos algunos ejemplos adicionales para reforzar lo que estamos trabajando.